Hermanos, ahora vamos a hacer la oración de iluminación. Cada vez, hermanos, que leemos la palabra de Dios, debemos pedir iluminación al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes para poder entender la palabra de Dios. La palabra de Dios, como dijo Jesús en el libro de Juan, es la verdad y la verdad nos santifica. Somos santificados cada vez que escuchamos la palabra. We are going to do the prayer of illumination. And in this prayer, we pray to the Spirit to illuminate our minds to understand Scripture. As the book of John says that the Word of God is the truth, and the truth sanctifies us, Jesus said. Every time we hear the Word of God, we are sanctified by it. So we will pray for the illumination of the Spirit for the sermon of the day. Vamos a orar. Father God, once again, Lord, we come to you, Father. And Father, we understand that we are sinners. But we also understand that we have peace through the faith in your Son, Jesus Christ. And Father, we pray this morning that your Spirit would speak to us. Mm-hmm. Que tu Espíritu, Señor, abra nuestras mentes y nuestros corazones y tu palabra, Señor, pueda lavarnos y santificarnos y transformarnos. Y que tu mente, tu palabra, Señor, se quede en nuestras mentes para poder vivirla. Espíritu Santo, ilumínanos. Trae la luz a la oscuridad de nuestras mentes. Help us, Spirit, to understand your word. Help us to understand, because these are difficult passages to interpret. And Father, forgive me if I make any mistakes. Have grace and mercy on me. And help me to teach my brothers and sisters faithfully. Te pido todo esto, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. You can have a seat. Esta es la parte 2, hermanos, de la predicación de la semana pasada. La semana pasada hablamos de qué tan importante es poder escoger bien tanto un presidente como un pastor. Y lo más importante, vimos el comienzo de la narración bíblica para escoger el sucesor de Judas. La semana pasada estudiamos la primera parte de este sermón. Revisamos los versículos 12 al 21 del capítulo 1. Hablamos de cómo los discípulos de Jesús regresaron a Jerusalén como Jesús les había ordenado. Hablamos de cómo después de regresar del monte de los olivos, subieron al aposento alto, vimos la semana pasada, y estaban unánimes o unidos, entregados de continua a la oración. Leímos que un grupo como de 120 personas escuchó el primer sermón de Pedro. En este sermón, Pedro demostró que las escrituras tenían que cumplirse. Tenía que cumplirse que Judas, uno de los 12, uno de los apóstoles, uno de los que había sido contado en el ministerio de Jesús, aquel que se le había encomendado el trabajo de administrar el dinero, ese mismo Judas había de traicionar al Señor. Last week, we talked about how important it is to choose a president, a pastor. But the most important thing we talked about last week is about how we saw the beginning of the biblical narrative to choose the successor of Judas. Last week we studied the first part of a two-part sermon. We studied verses 12 to 21 of chapter 1. 12 to 21 of chapter 1. We talked about how the disciples of Jesus returned to Jerusalem just as Jesus had commanded them. We saw that after returning to the Mount of Olives, they went up to the upper room and they were with one accord, together, devoting themselves to prayer. We read how a group of 120 people heard Peter's first sermon. In this sermon, Peter demonstrated that the scripture had to be fulfilled.
It had to be fulfilled that Jesus, that Judas, one of the 12, one of the apostles, one who was numbered among the ministry of Jesus, the one who was commended the work of the administration of the money, that same Judas was going to betray the Savior. Pedro, hermanos, demostró por medio de las Escrituras, citando los Salmos 69, 41 y 109, que por la boca de David, el Espíritu Santo predijo acerca de este Judas y su traición en contra de Jesús. El escritor del libro de Hechos, hermanos, Lucas, nos dio más información por la boca de Pedro, que Judas, después de haberse colgado, cayó al suelo y sus entrañas se derramaron. En otras palabras, se partió. Es algo gráfico, pero Lucas, al ser doctor, él podía explicar estas cosas mejor. Pedro nos dijo también aquí en el libro de Hechos que con el precio de la infamia de Judas se adquirió en el terreno que le llamaron Al-Sedama, que significa literalmente campo de sangre. Al final, hermanos, Pedro cita el Salmo 109, verso 8, que dice que otro tome su cargo. Esto es lo que vamos a estudiar hoy, hermanos. Hoy veremos cuáles fueron los requisitos para los candidatos. Hoy veremos quiénes fueron los candidatos. Y también veremos cuál fue la decisión que los apóstoles tomaron. We saw last week, brothers and sisters, how Peter demonstrated through the scriptures, citing the Psalms 69, 41, and 109, that through the mouth of David, the Holy Spirit predicted about this Judas and his treason against Jesus. The writer of the book of Acts, Luke, gave us more information through Peter's mouth about Judas' sin, about how he hung himself, fell down, and burst open. Now Luke, being a doctor, he was more able to put into words what happened to Judas' body. Peter also told us here in the book of Acts that with the reward of Judas' wickedness, he acquired a field day named Akeldama, which means field of blood. At the end of his sermon, in the verses 12 to 21, Peter cites Psalm 109, verse 8, where the psalmist says, "Let another take his office." And that's what we're going to see today. We will see what were the requirements for the candidates to replace Judas. We will see who were those candidates. And we will see what was the final decision. Y esto, hermanos, me lleva al primer punto. El primer punto, hermanos, si quieren tomar notas, están en la parte de atrás de su boletín. El punto número 1, hermanos, son los requisitos. Había requisitos para poder escoger al sucesor de Judas. Y el verso 21, hermanos, dice: por tanto es necesario que los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros Jesús fue recibido al cielo. Voy a detenerme al final del 2. Hermanos, solamente aquellos que habían sido consistentes, diligentes y fieles al ministerio de Jesucristo podían ser considerados para el apostolado. Voy a decir una vez más, solamente aquellos que habían sido constantes, diligentes y fieles al ministerio de Jesús podrían ser considerados para el apostolado. El verso 21, hermanos, comienza diciendo las palabras de los hombres que nos han acompañado. El verso 21 empieza diciendo eso. Este hombre, hermanos, tendría que ser un hombre, no mujer. Atención a lo que está diciendo, tendría que ser un hombre, no una mujer. Tenía que haber sido un hombre
que fue testigo de lo que Cristo hizo. Nadie, hermanos, podrá ser apóstol si no estuvo entre los apóstoles. Nadie podría ser apóstol si no hubiera sido testigo, no solamente de las pruebas de la resurrección, como lo vimos en el verso 3 de este mismo capítulo, sino un testigo, en otras palabras, que haya testiguado o que haya contado a otras personas que Jesús había resucitado, para que se cumpliera lo dicho en el capítulo 15, verso 27 del libro de Juan, que dice: y ustedes también darán testimonio porque han estado junto a mí desde el principio, dice Jesús. Hermanos, es muy importante notar que nuestros tiempos existen, atención a lo que voy a decir, aunque no bíblicamente, pero existen, hermanos, mujeres que se llaman a ellas mismas apóstoles. Una cosa que quiero decirles, hermanos, es que la palabra original del verso 21, que dice, el 21 dice, por tanto es necesario que de los hombres, esa palabra de los hombres es un pronombre, esa palabra es un pronombre plural y es un pronombre masculino. En otras palabras, hermanos, esta palabra de hombres se refiere exclusivamente a hombres. Por esta razón, de acuerdo al pasaje bíblico, es imposible que existan mujeres apóstoles. Imposible. After seeing the introduction and how we will see what were the requirements, the candidates and the decision that they made, we'll go into the first point of the sermon, which is the requirements. Verses 21 to 22. And the first requirement was that the candidate or the successor of Judas had to be one who had been with them during all time. Look at verses 21 and 22. So one of the men who have accompanied us during all the time that the Lord Jesus went in and out among us, being from the baptism of John until the day when he was taken up from us. Brothers and sisters, only those who have been consistent, diligent, and faithful to the ministry of Jesus Christ could be considered to be apostles. I'm going to say it again because it is important. Only those who have been consistent, diligent, and faithful to the ministry of Jesus could be considered to be apostles. Verse 21 begins saying, so one of the men who have accompanied us, verse 21, this person, this candidate, this man, had to be a man, not a woman. He had to be a man that was a witness of all the works of Jesus Christ. Nobody, none, could be an apostle if he was not with the other apostles. Nobody, none, could be an apostle if he was not a witness, not only of the many proofs of the resurrection of Jesus Christ, but also, as we read in verse 3 in this very chapter, a witness. In other words, he had to testify and share with other people about the resurrected Christ, and how John 15:27 says, and you will also bear witness because you have been with me from the beginning. In other words, no person, no candidate could become an apostle if he wasn't with Jesus from the beginning in the resurrection, and he was a witness of the resurrection. Not an eyewitness, which is always a requirement, but a witness in sharing the story of Jesus' resurrection. It is very important to note that in modern times, with no biblical basis, women call themselves apostles. The original word in this passage, in verse 1, very beginning, so one of the men, that word men
in the first chapter, it is a noun, it is in plural, and it is masculine. For that reason, since it means men, for that reason, according to the biblical passage, it is impossible for women to be apostles. Only men can be apostles. Todavía estoy en el punto número 1, hermanos, los requisitos, y ahora vemos el verso 22. En el verso 22, hermanos, Pedro comienza el versículo con la frase, comenzando desde el bautismo de Juan. Esto, hermanos, comenzando desde el bautismo de Juan, nos indica no el final de los bautismos de Juan, sino el principio de los bautismos de Juan. Es importante, hermanos, también darnos cuenta que Pedro conecta los hechos de Juan el Bautista con los hechos de Jesús. En otras palabras, los hechos de estos dos, Jesús y Juan el Bautista, siempre están conectados. Siempre tienen que estar conectados. Después, hermanos, el apóstol, aquí mismo en el versículo 22, al final dice, hasta el día que entre nosotros Jesús fue recibido arriba. Esto, hermanos, por supuesto nos recuerda el pasaje que estudiamos hace 2 semanas. ¿Se acuerdan la ascensión de Cristo? En otras palabras, hermanos, otro de los requerimientos para el candidato o el sustituto de Judas es que esta persona tenía que haber sido testigo ocular de la ascensión de Cristo. En otras palabras, esta persona tenía que haber visto cuando Jesús subió al cielo. En nuestros días hay mujeres y hombres que se llaman apóstoles y ninguno de ellos vio a Cristo ascender al cielo. Por lo tanto, es imposible que sean apóstoles. Continuing still with the requirements, Peter now begins in verse 24 with the phrase, beginning from the baptism of John. This phrase indicates not the ending of John's baptisms, but the beginning of his baptisms. It is very important that Peter connects the resurrection and ascension of Christ with the baptisms of John. That's very interesting. And the reason is because these two, Jesus and John, have always been connected. And will always be. After these, the apostle in the middle of the verse 22 says, until the day when he was taken up from us. This, of course, reminds us of the passage we studied last week in the ascension of 2 weeks ago in the ascension of Christ. In other words, this candidate, this person, this man who was put to replace Judas had to be an eyewitness of the ascension of Christ. He had to be there seeing Christ being elevated into heaven. It is very interesting how in modern times there are women and men that call themselves apostles, and none of them was a witness of the ascension of Christ. El segundo requerimiento, hermanos. El primero fue que uno de los que estuvo con ellos todo el tiempo. El segundo requerimiento, hermanos, es que el candidato tenía que ser uno que fue testigo en la resurrección. El segundo requisito, hermanos, era uno que tenía que haber sido testigo en la resurrección. Vean el versículo 22 al final, hermanos. Uno sea constituido testigo con nosotros en su resurrección. En otras palabras, hermanos, el primer requisito, estamos viendo el punto número 1 del sermón, los requisitos. El primer requisito es, este hombre tenía que haber estado con los discípulos desde un principio. El segundo requisito es que él tenía que haber sido testigo de la resurrección de Jesús. Al final del 22 dice, uno que sea constituido testigo con nosotros de su resurrección.
El capítulo 15, hermanos, del primer libro de Corintios, o la primera carta a los Corintios, nos dice, hermanos, que la resurrección de Cristo es la base principal de la fe cristiana. Voy a decirlo una vez más. Primera de Corintios, capítulo 15, todo el capítulo 15, nos dice que la resurrección de Cristo es la base principal de la fe cristiana. En otras palabras, si nosotros no creemos en la resurrección de Cristo, el apóstol Pablo dice que nuestra fe es vana, no sirve para nada, es vana. En orden, hermanos, para que este candidato pudiera ser tomado en cuenta, también tenía que haber sido testigo de la resurrección de Cristo. No solamente testigo en tocar los hoyos de los clavos que le pusieron a Cristo en la cruz, sino también testigo en forma de que también hubiera proclamado que Cristo había resucitado. En otras palabras, el sucesor de Judas tendría que haber estado con los apóstoles desde el principio acompañándoles, tenía que haber estado con ellos desde el bautismo de Juan, tenía que haber estado con Jesús desde el principio, tenía que haber sido testigo de la ascensión de Jesús y tenía que haber sido testigo ocular de las pruebas presentadas por Jesús mismo en su resurrección. Entonces, por todos estos requisitos, hermanos, es imposible que en nuestros días existan apóstoles. Nadie en nuestros días estuvo desde el principio con los apóstoles. Si hay alguien que se llama el mismo apóstol o ella misma apóstol, tengan cuidado. Second requirement, the first one was he had to be with them from the beginning. Second requirement, this man had to be a witness of the resurrection of Christ. At the end of verse 22, one of these men must become with us a witness to his resurrection. The chapter 15 of the first letter of the Corinthians tells us that the resurrection of Christ is the principal basis of the Christian faith. I'm going to say it again. Chapter 15 of the first letter to the Corinthians tells us that the resurrection of Christ is the principal basis of the Christian faith. In other words, if we don't believe that Jesus was resurrected, if we don't believe that we will resurrect with him in the future, the Apostle Paul says that our faith is vain. In order for a person to be able to be taken as a candidate, he had to be an eyewitness of Jesus' resurrection. Not only to be able to touch the holes in his hands from the nails on the cross, but also a witness proclaiming to all the peoples that Jesus was risen. In other words, the successor of Judas had to have been with the apostles from the beginning, accompanying them. He had to have been with them since the baptism of John. He had to have been with Jesus. He had to have been with a witness of Christ's ascension. And he had to have been an eyewitness of the proofs presented by Christ himself of his resurrection. Then, because all of these requirements, it is impossible in modern time, in our time, for people to claim to be apostles. They can claim, but they are not apostles. None in present time was not with the apostles in John's baptism. None in present time was with Jesus. None in present time was a witness of the resurrection of Christ. Nadie, hermanos, en nuestros días estuvo con los apóstoles en el bautismo de Juan. Nadie, hermanos, en nuestros días estuvo con Jesús. Nadie, hermanos, en nuestros días es testigo ocular de la ascensión de Jesús. Y sobre todo, hermanos, nadie en nuestros días fue testigo de la resurrección de Jesús.
Por todas estas razones, hermanos, en nuestros días no puede haber una sustitución apostólica porque no existen más testigos oculares de los hechos de Cristo. Por tanto, hermanos, atención a esto, por tanto, si alguien se llama él mismo o a ella misma apóstol, número uno, puede ser que sea ignorante de la palabra de Dios. Número dos, probablemente es un hereje. Y número tres, probablemente es un mentiroso. Son palabras fuertes, pero es la realidad de la Biblia, hermanos. None in present time is an eyewitness of Christ's ascension. And the most important, none in present time is a witness of Jesus' resurrection. Because of all these reasons, in modern time, there cannot be apostolic succession because there are no more eyewitnesses of the works of Christ. Therefore, if someone calls him or herself an apostle today, he or she might be, number one, ignorant of the word. He or she is probably a heretic. And the worst and last and worst, he's probably even a liar. Y esto me lleva, hermanos, al punto número 2, los candidatos. Vamos a ver quién eran los candidatos que propusieron. Verso 23, hermano. Verso 23. Dice el verso 23, presentaron a dos, a José, llamado Barsabas, al que también llamaban Justo, y a Matías. Dos hombres, trajeron dos hombres para el sucesor de Judas. Y el primero de ellos es Barsabas, llamado también Justo. Hermanos, no hay mucha información acerca de este hombre. Es más, no hay nada de información acerca de este hombre en toda la Biblia. Lo más interesante, no solamente que no hay información en la Biblia, sino que los padres apostólicos que escribieron la historia la historia de la Biblia, nadie menciona nada de él. Lo único es seguro, hermanos, es que este hombre Justo o Barsabas lo conectan al menos con tres nombres. Número 1, Barsabas. Número 2, Justo. Y número 3, José, que es como José. Por lo tanto, porque algunos hombres lo conectan con esos tres nombres, hay hombres que han mencionado, por ejemplo, que el libro de Hechos, capítulo 18, verso 17, y Colosenses 4:11, indican que este podría ser el mismo hombre, pero no hay seguridad de eso. Los teólogos difieren o tienen diferencias en asegurar si es el mismo hombre o no. No estamos seguros y no lo podemos asegurar. La única cosa, hermanos, es que tenemos por seguro es que este hombre cumplía los requisitos para ser apóstol. ¿Por qué? Porque fue candidato. ¿Por qué? Porque estuvo con ellos desde el principio. ¿Por qué? Porque fue testigo de la ascensión de Cristo. ¿Por qué? Porque fue testigo de la resurrección de Cristo. So we will go now to point number 2 of our sermon, the candidates. That's verse number 23. And they presented two candidates. And the first one of them is Joseph, also called Barsabas. Look at verse 23. And they put forward two. Joseph called Barsabas, who was also called Justus, and Matthias. So they brought two men, Justus or Joseph and Matthias. And the first one is Joseph, or Justus or Barsabas. There is no information at all about these men. The only thing is sure is that this man is connected with at least three different names. I already mentioned them. Joseph, Barsabas, and Joseph, which is like Joseph. Because of this reason, because this man is known to have the three different names, people have connected these men with passages like Acts 18:7 and Colossians 4:11. Some theologians have different assuring if this is the same man or not. But one thing is for sure that we know about these men, that these men met all the requirements to be an apostle because he was with Jesus from the beginning. He was a witness of Christ's ascension, and he was a witness of Christ's resurrection. Y el segundo hombre, hermanos, Matías.
En el verso 23 dice que presentaron a dos hombres, a José llamado Barsabas y que también llamaban Justo, y a Matías. El segundo hombre, Matías. Igual que Barsabas, Justo, hermanos, no hay información acerca de Matías. No hay información en la Biblia, ni en los historiadores fuera de la Biblia, no hay nada de información acerca de él. Lo único que es seguro de este hombre, hermanos, es que este hombre era un hombre judío, al igual que Barsabas. Y esto porque su nombre significa regalo de Dios, que es el mismo nombre que Natanael. Es lo único que sabemos. Tampoco sabemos de este hombre, hermanos, que solamente el verso 23, el que estamos leyendo, y el verso 26 que vamos a leer al final, es la única parte donde se menciona el nombre de este hombre. No hay nada de él. Aún sin embargo, son dos candidatos, Justo y Matías. Second man, second candidate, Matthias. Just as Joseph Barsabas, there are no information at all about Matthias in the Bible, nor in history of the church. There's no information about this man. The only thing is sure about this man is that he was a Jew, just as Barsabas was, and that is because his name, which means gift of God, which is the same name as Nathaniel. So little we know of this man that only verse 22 and 23 and 26 of the book of Acts, his name is mentioned in the whole Bible. One thing we know about this man is, just like Barsabas, he met all the requirements to be an apostle. Y esto me lleva, hermanos, al punto número 3, la decisión. Y aquí es donde se viene lo difícil, hermanos, lo difícil de interpretar este pasaje. So, por favor, pongan atención. La decisión, hermanos, versículo 24 al 26. Vean lo que dice el 24. Después de orar, atención, después de orar, dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido. Hemos visto antes, hermanos, los requerimientos para ser un apóstol. ¿Cuáles son los requerimientos? Tenían que verse testigos de la ascensión de Cristo, tenían que haber sido testigos de la resurrección de Cristo, tenían que haber estado con los apóstoles, tenían que haber sido testigos oculares de los hechos de Cristo, tenían que haber estado desde el principio en los bautismos de Juan. Pero probablemente, hermanos, esta es una más y probablemente el más importante requerimiento para ser un apóstol. ¿Cuál es? Verso 24, los apóstoles buscaron en oración. Ellos buscaron en oración que Dios les guiara a saber quién era el candidato que Dios había escogido. Los apóstoles oraron a Dios para que les guiara en lo que iban a hacer. Ellos en su oración al principio del verso 24, tú, Señor, que conoces el corazón de todos, dijeron. Con esto, Pedro nos enseña que al escoger un apóstol tiene que ser escogido por su corazón, por la disposición de su corazón y no por la forma que se ve por fuera. Esta parte, hermanos, del pasaje, el verso 24 que estamos leyendo, que habló Pedro, nos trae a la mente el pasaje que leí la semana pasada de 1 de Samuel capítulo 16, verso 7. Donde Dios le dijo a Samuel cuando fue a ungir a David como rey de Israel. Dios le dijo a Samuel: no mires a su apariencia, porque Dios no ve lo que el hombre ve, sino que Dios mira a los corazones. Esto también, hermanos, nos recuerda al profeta Jeremías, capítulo 17, verso 10. Esto es lo que dice Jeremías: yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras, dice Jeremías. Los apóstoles, hermanos, propusieron a dos hombres, Barsabas, llamado Justo, y a Matías.
Ellos no sabían cuál de los dos escoger, porque los dos tenían los requisitos necesarios para ser los sucesores de Judas. Lo más importante en este verso, hermanos, es notar que los apóstoles decidieron no determinar por ellos mismos quién sería el sucesor de Judas, sino que buscaron la dirección de Dios por medio de la oración para poder saber quién sería el candidato correcto. Es triste, hermanos, que en nuestros días para poder escoger un pastor se nos dice a qué escuela fue y qué grados tiene y lo contratamos. Oh, tiene un grado en teología, tráelo. We go now to point number 3, the decision, verses 24 to 26. There's two important things in the decision. The number one is the prayer, verse 24. Look at verse 24. And they prayed and said, You, Lord, who know the hearts of all, show which one of these two you have chosen. We have studied the requirements to be an apostle. You had to be with Jesus Christ from the beginning, from the baptism of John. You had to be an eyewitness of his ascension. You had to be an eyewitness of his resurrection. You had to be with the apostles from the beginning. Probably this requirement is the most important, which is that the apostles prayed to God to guide them to know which was the candidate God had chosen. The apostles prayed to God for guidance in what they were about to do. The apostles at the beginning of verse 24 prayed and said, You, Lord, you know the hearts of all. With this, Peter teaches us that when choosing an apostle, he has to be chosen by the disposition of his heart. Not by the way he looks, but his heart. This part of Peter's prayer reminds us of the passage I cited last week of 1 Samuel 16, chapter 16, verse 7. When Samuel went to anoint David as a king, God told Samuel, he said, don't look at his appearance. Because God did not see what man sees, but God sees the heart. This prayer also reminds us of the prophet Jeremiah in Jeremiah 17:10, which says, I, the Lord, search the heart and test the mind, to give every man according to his ways, according to the fruit of his deeds. God knows the thoughts of men. And here in this biblical text, the apostle proposed two men, Joseph and Matthias. They did not know which one to choose, because both of these men met the requirements to be the successor of Judas. But the most important thing in this verse is to see that the apostles decided not to determine for themselves who will be the successor of Judas, but they prayed to God for direction and wisdom to know who was the right man for the position. It is interesting that in our days, in order for us to choose and pick a pastor for a church, we look at the size of his degrees. We don't look at the disposition of his heart. We don't look at the man's testimony. We look at what he has. What degrees does he have? Cuando los apóstoles oraron, hermanos, no vino una voz del cielo que les dijo, escojan a este. No. No escucharon una voz en sus mentes. No soñaron un sueño que Dios les dijo quién sería el candidato. No tuvieron una visión donde Dios les dijo cuál era el candidato. No.
Atención a esto, hermanos. Dios nos da sabiduría para tomar decisiones en la oración. Voy a decirlo una vez más. Dios nos da sabiduría para tomar decisiones en la oración. En otras palabras, hermanos, cuando tenemos que tomar una decisión importante, necesitamos orar. Pero no significa que oramos y vamos a escuchar una voz del cielo que nos diga qué hacer. No, así no es. Lo que pasa en la oración es que Dios nos trae a la mente pasajes bíblicos para poder aplicar a la decisión que estamos tomando y nosotros poder tomar una decisión de acuerdo a la palabra de Dios. Dios nos da sabiduría de poder ser sabios. Ok, esto me conviene, esto no me conviene, por lo tanto voy a escoger lo que me conviene. Santiago 1:5, hermanos, vean lo que dice. Y si a alguno de ustedes les falta sabiduría, que le pida a Dios, quien da todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Esto se aplica a todos nosotros, hermanos. Lo único que necesitamos es pedirle a Dios: Señor, dame sabiduría para tomar una buena decisión. Hazme sabio para decir sí o no a estas cosas. Debemos orar, hermanos, y pedir a Dios que nos dé sabiduría para tomar la mejor decisión. Decisiones de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Hermanos, aunque hay muchas interpretaciones sobre este pasaje y aún los comentaristas bíblicos tienen diferencias acerca de la misma interpretación, es muy importante darnos cuenta, hermanos, que los apóstoles confiaban plenamente, número uno, en la soberanía de Dios. Vean lo que dice el verso 24. Muéstranos a cuál de todos tú has escogido. Voy a explicar más adelante cuál controversia hay en las interpretaciones de este pasaje. Pero hermanos, a pesar de las diferencias de interpretación, una cosa es segura, hermanos. Dios escoge a aquellos que le han de servir. Este pasaje es controversial, sí, pero una cosa es segura. Dios escoge a los que le van a servir. Los apóstoles, hermanos, deseaban saber a quién Dios había escogido, no a quién ellos iban a escoger. Pero pongan atención el pasaje no nos dice: Dios, dinos al cual vamos a escoger. No, el pasaje dice: Dios, ¿a quién escogiste? ¿Ven la diferencia? En otras palabras, hermanos, los apóstoles estaban buscando que Dios les apuntara a saber cuál era la voluntad de Dios y así poder tomar una decisión de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermanos, también a pesar de las diferencias de interpretación de este pasaje, es importante también notar que los apóstoles no solamente conocían, pero sabían de la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios, Dios todo lo sabe. Como lo dice David en el Salmo 139, 1-6, vean lo que dice: Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido, tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escuadriñas mi senda, mi descanso y conoces todos mis caminos. Sí, hermanos, hay dificultades para interpretar este pasaje, pero lo bueno que podemos sacar de esto y lo que es importante para nosotros es que Dios es omnisciente y Dios sabe los pensamientos de todas las personas. Now, in this passage, when they prayed to God to show them who God had chosen, there was not a voice from heaven that told them who was the man chosen. No. They did not listen to a voice in their minds. They did not dream a dream where God told them who was the right man. They did not have a vision where God told them who was the right guy. No. God gives us wisdom to make decisions in prayer. I'm going to say it again. God gives us wisdom to make decisions in prayer. And in other words, it's not that we pray God and in our prayer we hear a voice: choose this one. No, don't choose that one. No. God gives us wisdom. God brings us to mind through the Spirit passages of Scripture to compare what we're trying to do and make the best decision. Look at what James 1:5 says. If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given to him. In other words, when we are fighting, struggling to make a decision, let's pray like the apostles pray. Let's ask God for wisdom to make a decision.
We should pray and ask God for wisdom to make better decisions according to His perfect will. One thing I want to say, though, that although there are a lot of interpretations of this passage we're studying, and the Bible commentators differ about it, it is very important to understand that the apostles fully trusted God's sovereignty. In verse 24, look at what it says. Show which one of these two you have chosen. They fully trusted in God's sovereignty. Despite the differences of interpretation, one thing is for sure. God chooses those who will serve Him. Not men, God. The apostles wanted to know which one of these two God had chosen. They didn't want to know who will they chose. They wanted to know who God chose. In other words, they were looking for God to point them to know what was His will, and that way we'll make the decision accordingly. Also, despite the different interpretation of this passage, it is also important to see that the apostles knew and understood God's omissions. David in the Psalm 139, 1-6 says, "O Lord, you have searched me and known me. You know when I sit down and when I rise up. You discern my thoughts from afar. You search out my path and my laying down in all my ways." In other words, God knows our thoughts. God knows exactly what is going through our minds. Versículo 25, hermanos. Es lo que dice. Para ocupar, o sea, tomar el lugar de este ministerio apostolado del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. En el versículo 25, hermanos, leemos las palabras para ocupar o tomar el lugar de este ministerio apostolado. Había varias cosas, hermanos, en la mente de Pedro cuando hacía esta oración. Evidentemente, hermanos, para Pedro era necesario que se reemplazara a Judas. Evidentemente, para todos los que estaban reunidos en este lugar era necesario que Judas fuera reemplazado. Es interesante, hermanos, que en el capítulo 12, verso 2 de aquí mismo del libro de Hechos, Jacobo, el hermano de Juan, también fue asesinado por Herodes. Y aún sin embargo no se menciona nada acerca del reemplazamiento de Jacobo. En cierta forma, hermanos, en la mente de Pedro era necesario reemplazar a Judas porque por su pecado él había abandonado su posición como apóstol. Pedro mismo dijo antes en el versículo 17 que Judas era contado en el ministerio de Jesús. Hermanos, Judas no fue reemplazado porque murió, sino por la traición a Jesús. En contraste con Jacobo, que no fue reemplazado por su muerte, porque después de morir siguió siendo apóstol. And this takes me to verse 25. And verse 25 says, to take the place in this ministry and the apostleship from which Judas turned aside to go to his own place. Here in verse 25, at the beginning we read, to take the place in this ministry and apostleship. There were a few things in Peter's mind when he was praying this prayer. Evidently, it was necessary for the people that were gathered there, about 120, for Judas to be replaced. It is very interesting that chapter 12, verse 2, in this very book of Acts, we read that James, the brother of John, was killed by a sword by Herod. Nevertheless, there is no mention of replacement of Judas as an apostle. In some sense, it was important in the mind of Peter to replace Judas, because in his sin, Judas' sin, he had abandoned his position as an apostle. Peter himself said in this very chapter, verse 17, that Judas was numbered among them. Judas was not replaced because of his death, but because of his treason against Jesus.
In contrast with James, who was never replaced of his death, because after his death, he continued to be an apostle. Probablemente, hermanos, Pedro estaba pensando en el pasaje de Mateo 19:28. Esto es lo que dice. Jesús dijo, en verdad les digo que ustedes que me han seguido en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes también se sentarán, atención a esto, sobre 12 tronos para juzgar las tribus de Israel. En otras palabras, Jesús les dijo, yo les aseguro que cuando yo esté en el reino reinando, ustedes, les dice a los apóstoles, ustedes 12 van a estar conmigo, reinando. A los 12 les dijo, en 12 tronos. So, imagínense que Jesús está sentado y hay 12 tronos y ahí están los apóstoles reinando con Jesús. Probablemente eso estaba en la mente de Pedro cuando decidió reemplazar a Judas. Dijo, Judas ya se murió. ¿Quién va a estar en el asiento número 12 en el cielo? Probablemente eso estaba pensando cuando reemplazó a Judas. Esto, hermanos, concuerda perfectamente con Apocalipsis 21:14. Vean lo que dice Apocalipsis 21:14. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y en ellos estaban, atención, los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. So, si Pedro estaba pensando en la promesa de Jesús de que iban a estar en los 12 tronos, y Apocalipsis, Juan mismo dice en Apocalipsis que los nombres de los apóstoles van a estar en los cimientos que van a estar deteniendo la nueva Jerusalén. Pedro probablemente, aunque no estaba escrito Juan todavía, estaba pensando, tenemos que reemplazar el hombre que va a estar ahí. Después aquí mismo, hermanos, en el versículo 25, ahí mismo leemos, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. La frase, hermanos, que vemos al final, irse al lugar que le correspondía, esta es una forma, hermanos, suave de decir que Judas iba al infierno. Cuando pensamos en el lugar que le correspondía, obviamente, hermanos, es el infierno, el lago de fuego, donde está la ira de Dios, donde está el crujir de dientes. Y esto, hermanos, es la consecuencia de su pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Este lugar que le correspondía no fue intencionado por él mismo, sino por el justo juicio de Dios después de haber traicionado al Salvador. En otras personas, él se acarreó él mismo por el pecado, ir al infierno. There were a lot of things in Peter's mind in this passage. And one of them probably was Matthew 19:28, when Jesus said to them, truly I say to you, in the new world, when the Son of Man will sit on his glorious throne, you who have followed me will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. So in Peter's mind, it's like, Judas is gone. We have to replace the guy who's going to be in the thrones because we need one more guy. The question is, was that what God wanted? This passage, brothers and sisters, of Matthew is perfectly consistent with Revelation 21:14. Look at what he says. And the wall of the city had 12 foundations. On them were the 12 names of the 12 apostles of the Lamb. Peter is thinking, oh, I have to fix this probably because I have to have the next guy. Later, in verse 25, we read, from which Judas turned aside to go to his own place. This phrase, to go to his own place, it is nothing but a soft way of saying that Judas was going to hell. When we meditate, when we think on the word going to his own place, obviously this place is hell, the lake of fire, where there is the wrath of God and the gnash of teeth. And all of this is a consequence of his sin. Why? Because the wages of sin is death. This place that was his own, as we read in the text, was not intended by Judas himself, but the just and right judgment of God at his betrayal of the Savior of the universe.
In other words, he had to pay for what he did. Y al final, hermanos, vemos en el verso 26 que echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los apóstoles. Y esto es lo difícil, hermanos. Echaron suertes. El versículo 26, hermanos, dice que echaron suertes. Lucas, hermanos, en el capítulo 6, verso 12 al 16, dice lo siguiente. Jesús subió a la montaña a orar y toda la noche, cuando amaneció, llamó a los apóstoles y escogió a 12, a los cuales llamó apóstoles. Según este pasaje, hermanos, los apóstoles fueron sabiamente escogidos y seleccionados después de considerar la oración y la dependencia de Jesús en el Padre. En otras palabras, Jesús subió a la montaña, oró toda la noche y hasta después de haber orado regresó y en la mañana siguiente escogió a los 12 apóstoles. Esa decisión fue una decisión tomada a través de la oración, sabiduría en oración. Según este pasaje que estamos estudiando del libro de Hechos, los apóstoles fueron, en nuestro pasaje aquí en el libro de Hechos, vemos que los apóstoles echaron suertes para tomar la decisión. Por esta razón, hermanos, porque los apóstoles echaron suertes, hay intérpretes bíblicos que dicen que la decisión que los apóstoles tomaron fue una decisión equivocada. El método de echar suertes, hermanos, no era nuevo en este tiempo. En el Antiguo Testamento hay muchos pasajes que hablan acerca de cómo se echaban suertes para tomar la decisión. Pasajes como Jonás 1.7, Levítico 16.7, Segunda de Crónicas 25.8, Nehemías 10.34. En el Nuevo Testamento aún, en todos los evangelios se menciona cómo los soldados romanos se repartieron las ropas de Jesús. Echaron suertes también, lo cual hacía referencia al Salmo 22.18. En Primera de Crónicas, hermanos, 26.13, cuando se hizo la distribución de los deberes de los levitas, echaron suertes con piedras que estaban marcadas y las ponían en una jarra y la piedra que salía primero era la que escogían. En otra forma, la forma que echaban suertes, marcaban piedras y las echaban en una jarra y movían la jarra y la primera piedra que salía, esa era la piedra que ganaba. Esto no era nuevo. Es probablemente, hermanos, que los apóstoles siguieron esta costumbre de echar suerte, como lo vemos en el libro de Hechos. Hay una cosa importante, hermanos, que quiero que entendamos y sepamos. En este punto, el Espíritu Santo todavía no está en ellos. El Espíritu Santo en este momento todavía no los guía. Eso es importante de notar. Es importante notar que este pasaje es la última vez que echar suertes es mencionado en toda la Biblia. And at the end, verse 26, they cast lots. Verse 26 says, and they cast lots for them, and the lot fell on Matthias, and he was numbered with the 11 apostles. Luke 6:12-16 tells us that Jesus went up to the mountain to pray all night. When the morning came, he called the disciples, and he chose 12, which he called the apostles. According to this passage, the apostles were wisely chosen and selected after prayerful consideration and dependence of Jesus in the Father. It was not just a decision like any other. Jesus spent all night talking to the Father for wisdom to choose the 12. In our passage here in Acts, we see the apostles also prayed, but they did one more thing. Cast lots to make the decision. For this reason, the Bible commentators say that the apostles' decision to cast lots to make a decision for the right candidate was a wrong decision. Now, the method of casting lots was not new at this time. In the Old Testament, we got lots of passages that speak about how they cast lots in order to make decisions. Passages like Jonah 1:7, Leviticus 16:7, 2 Chronicles 25:8, Nehemiah 10:34. Even in the New Testament, all the Gospels, it is mentioned that how the Roman soldiers cast lots to keep Jesus' clothes, which is a reference to Psalm 22:18. In 1 Chronicles chapter 26, verse 13, when the distribution of services for the Levites was made, they cast lots. They marked stones, they put it into a jar,
And the first stone coming out of the jar was the winner. In other words, if they put the stones, they marked them, they shaped the jar, and the first stone coming out was the winner. That's the way they cast lots. That's probably what they did. Este pasaje, hermanos, en la escritura es difícil de interpretar. Hay muchas interpretaciones de este pasaje, hermanos. Algunos dicen que estuvo mal que echaran suertes porque no era una práctica supersticiosa y carnal de escoger una decisión tan importante. Otros dicen, hermanos, que para que se cumpliera lo que Jesús había dicho en Mateo 19:28, el que acabamos de leer, de reinar sobre las 12 tribus de Israel, Matías tendría que haber sido escogido para que los 12 estuvieran completos. Hay otros que dicen que los apóstoles confiaban tanto en la soberanía de Dios y después de orar estaban seguros de que Dios les iba a decir quién era el que había escogido después de haber echado suertes. Probablemente los apóstoles estaban pensando en Proverbios 16:33, hermanos, vean lo que dice. La suerte se echa regazo, pero el Señor viene toda la decisión. Probablemente Pedro estaba pensando en ese pasaje. Bueno, echamos suertes y al final de Dios es la decisión. Otros dicen, hermanos, que la decisión de los apóstoles fue la decisión correcta al echar suertes, porque se cumpliría que el lugar que había sido dejado por Judas debería ser llenado por un hombre no solamente judío, sino que predicara a los judíos. Otros dicen, vean cuántas interpretaciones ya llevamos. Otros dicen que la decisión estuvo equivocada porque Jesús mismo después escogió a Pablo en el camino a Damasco como apóstol. Y hermanos, así como hay muchas interpretaciones de este pasaje, sería muy difícil para mí tomar una posición firme y decir que todos los demás que no creen como yo están equivocados. Sería muy atrevido decir que solo yo y nadie más que yo tiene la razón. This passage of scripture is very difficult to interpret. There are many interpretations about this passage. Let's look at a few of them. Some say that it was wrong for the apostles to cast lots because it was a fleshly, superstitious way of making an important decision. Others say that in order for the prophecy of Jesus in Matthew 19:28, that Jesus said to them that they will be reigning in the 12 thrones, Matthias had to be chosen so the 12 will be completed. Others say that the apostles fully trusted in the sovereignty of God, that after praying they knew and were sure that God was going to show them who was going to take Judas's place after casting the lots. Probably, in the apostles' minds or Peter's mind, it was Proverbs 16:33 that says, "The lot is cast into the lap, but it is every decision is from the Lord." Maybe Peter was thinking, we pray, cast lots, God is decision, He will tell us. Other interpreters say that the apostles' decision was the right one when they cast the lots because the place left by Judas was going to be filled by a man, not only a Jew, but a man that will preach to the Jews. Others say that the apostles' decision was a wrong decision because Jesus Himself later chose the apostle Paul on the road to Damascus. And there are more interpretations about this passage. But it will be very difficult for me to take a firm position and say that everyone else who doesn't think or interpret this passage like me is wrong. It would be too bold for me to say that I and only I and nobody else is right about this passage. Pero humildemente, hermanos, mi posición en este pasaje es la siguiente. Los apóstoles querían obedecer las Escrituras. Ellos estaban unánimes en la decisión. Habían orado para pedir a Dios dirección para tomar la decisión. Es muy importante también destacar, hermanos, que esta fue la última vez que se menciona en la Biblia que para tomar una decisión se echaron suertes. Después de la venida del Espíritu Santo, hermanos, en el capítulo 2 del libro de Hechos, todas las decisiones son hechas por medio de la guía del Espíritu. Después de estudiar y leer tantos intérpretes bíblicos, hermanos, sobre este tema, y después como aún entre los más reconocidos tienen algunas diferencias de este pasaje, existe la posibilidad, hermanos, de que este pasaje no pueda ser interpretado con exactitud. Este puede ser uno de los misterios de Dios.
probablemente no pueda ser interpretado hasta que lleguemos al cielo. Hermanos, cuando leemos Apocalipsis 21:14, que dice que el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y en ellos estaban los 12 nombres de los apóstoles del Cordero, y aseguramos que sea cual sea la posición que tomen algunos, que puede decir que Pablo va a estar ahí o que Matías va a estar ahí, solo Dios, hermanos, sabe cuál nombre va a estar escrito aquí. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? Me refiero, hermanos, a que mi posición es la siguiente. Desde mi perspectiva, hermanos, la decisión de los apóstoles fue una decisión equivocada. Se equivocaron haber echado suertes. Pero Dios, en su infinito poder y sabiduría, de la mala decisión que tomaron los apóstoles, Dios hizo algo bueno y puso a Matías como apóstol hasta que llegara Pablo más adelante. Desde mi perspectiva, Pablo va a estar sentado en los tronos. Desde mi perspectiva, Pablo va a estar escrito en los muros de la Nueva Jerusalén. Pero hermanos, para no equivocarme y no hacerlos tropezar a ustedes, les pido que pidan sabiduría al Espíritu de Dios para entender este pasaje. Dios, hermanos, en su infinito poder y sabiduría les dará entendimiento para poder entenderlo a su tiempo. Y no tienen que creer igual que yo, hermanos. Ustedes pueden tomar otra decisión. So having said all this is my humble opinion. The apostles wanted to obey the scriptures. They were in one accord in the decision. They had prayed to God to ask for direction in this matter. It is very important to note that this was the last time in the scriptures that we read that the decision was made casting lots. After the coming of the Holy Spirit in the chapter 2 here in the book of Acts, all the decisions were made through the guidance of the Spirit. After reading and studying the Bible interpreters about this biblical text, and after seeing how they have differences in their interpretation of this passage, there is room to think that this passage cannot be interpreted. This might be one of those mysteries of God. Probably it cannot be interpreted yet until we get to heaven. But when we read Revelation 21:14, that says that and the wall of the city had 12 foundations, and on them were the 12 names of the apostles of the Lamb. And if we are sure that Paul's name or Matthias' name is going to be written, it might be wrong or bold in assuring that. Only God knows what names are going to be written there. What am I saying here? What I'm saying that my position in this passage is this. I believe that the apostles' decision to cast lots was wrong. I believe that they made a mistake. I believe that in God's goodness and providence, He received Matthias and put him as an apostle until the coming of Paul. I believe that Paul's name is going to be written in the post in the New Jerusalem, and I believe that Paul is going to be seen judging with the 12 thrones. But that doesn't mean that you have to think like me. That doesn't mean that you have to agree with me in this. What I'm saying is that in order to not make a mistake and to be judged by God by it, and to make you stumble, I ask to pray not only for you, but also pray for me. To pray for wisdom of the Spirit to understand this passage. God, in His eternal power and wisdom, will give us the understanding for passages like this in the right time. Y ya voy a terminar, hermanos. El apóstol Pedro, hermanos, nos dio dos requisitos para poder ser apóstol. Uno, el ser testigos de los hechos de Cristo desde Juan el Bautista hasta su ascensión. Y número dos, tendrían que ser testigos oculares de la resurrección de Jesús. Basado en estos dos requerimientos, hermanos, podemos asegurar que en nuestros tiempos no hay apóstoles. Existen hombres y mujeres que se dan a ellos mismos este título.
Por favor, hermanos, tengan cuidado de estas personas. La interpretación bíblica, hermanos, requiere de mucha humildad y temor a Dios. Pidamos a Dios por aquellos que nos enseñan la palabra de Dios, hermanos, para que Dios tenga gracia y misericordia para nosotros, porque nosotros acarreamos juicio para nosotros mismos cuando hablamos desde el púlpito. Pidan a Dios por nosotros, hermanos. Pidan a Dios que siempre estudiemos la Biblia con temor y con temblor. Que vengamos a la Biblia con humildad y respeto. I'm going to finish with a few words. The Apostle Paul gives us two requirements in this text to choose an apostle. Number one, they had to be a witness of the works of Christ since the beginning of the baptism of John. Number two, they had to be eyewitnesses of Jesus' resurrection. Based on these two requirements, we can assure today that in our days there are no more apostles. There are men and women who claim and give themselves a title of an apostle today. Please be careful of them. Brothers and sisters, biblical interpretation requires their humbleness and fear to God. Please pray to God for those who teach you the Word of God. For God to have mercy and grace on us. Because we will carry judgment for ourselves when we speak from God. Please pray for us. Pray that we will always study the Word with fear and tremble. Hoy, hermanos, estudiamos cómo los apóstoles tomaron la decisión para reemplazar a Judas. Vimos cómo unánimes oraron y pidieron a Dios que les guiara. Hermanos, de la misma manera nosotros debemos aprender que cuando se trata de tomar una decisión seria en los temas concernientes a la iglesia debemos orar. Hermanos, necesitamos orar. Cuando terminamos, oramos otra vez. Cuando terminamos, oramos otra vez. Necesitamos pedir sabiduría, hermanos, a Dios por medio de su Espíritu, para que nos guíe con su palabra para tomar decisiones. Sobre todo cuando se trata de escoger un pastor o un anciano, hermanos. La decisión para escoger un pastor o un anciano debe tomarse, como lo vimos en este pasaje, no por sus estudios, no por sus diplomas, no por su conocimiento, no por su apariencia, no por su experiencia, no por sus canas, no por sus logros, sino por su corazón, su testimonio, su vida, su familia, sus frutos, cómo vive. Puede tener doctorados y maltrata a la iglesia. Puede tener doctorados y se aprovecha de la iglesia. We saw today how the apostles made the decision to replace Judas. We studied how with one accord they prayed and asked God for guidance. We too should pray constantly. Not only when we have important decisions to make, but constantly. We need to pray. And we need to pray again. And then we need to pray again. We need to ask God for wisdom through His Spirit to guide us to His Word to make important decisions, especially those concerning His church. Especially choosing a pastor or an elder. This decision, choosing a pastor or an elder, has to be made not by the person's studies, degrees, for his knowledge, his appearance, his experience, his achievements. Although all these things are important. But the right man should be chosen by his heart, his testimony, his life, his family, his fruits. There are men today with master's degrees and PhDs that destroy and abuse the church. God would call those who would serve Him. Vamos a orar, hermano. Father, we come to you this morning. Father, I ask for grace and mercy as I preach your word. Father, I don't want to make mistakes.
Forgive me, Father, in the name of Jesus, for my sins and my mistakes. Ayúdame, Señor, a equipar a tu iglesia, Señor. Ayúdame a enseñarles y prepararlos, Señor, para que no sean llevados por todo lugar por falta de conocimiento, sino que estén firmes en tu palabra. Bendice, Señor, a Gracia. Bendice este lugar, Señor. Transform us, Father, through the power of your Spirit, with your Spirit. In the name of Jesus. Amen. Hermanos, nos ponemos de pie y cantamos el himno número 24. Brothers and sisters, we stand up and sing hymn number 24. Great is thy faithfulness, grande es tu fidelidad. Himno número 24. Eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Ahí mismo el 2 abajo. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también, unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por
grande, Señor, es tu fidelidad. Vamos a orar para ser despedidos, hermanos. Me da gusto verles otra vez. We're going to pray to go home and benediction. I'm glad to see you all again. Let's pray. Father, en el nombre de Jesús, Señor, venimos a tu presencia una vez más. Te damos gracias, Señor, y gloria por el servicio de hoy. Como dice el canto, Señor, te damos gracias por tu fidelidad. We glorify your name, we worship you, Father, and we pray, Father, that your Holy Spirit would be with your church with power and glory to share the gospel in the name of Jesus. Amén. Señor les bendiga, hermanos.